A reading Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Cristo es mediador de una alianza nueva. En Él ha habido una muerte que ha redimido de los pecados cometidos durante la primera alianza, y así los llamados pueden recibir la promesa de la herencia eterna. Pues Cristo ha entrado no en un santuario construido por hombres, imagen del auténtico, sino en el mismo cielo, para ponerse ante Dios intercediendo por nosotros. Tampoco se ofrece a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote que entraba en el santuario todos los años y ofrecía sangre ajena. Si hubiese sido así, Cristo tendría que haber padecido muchas veces desde el principio del mundo. De hecho, Él se ha manifestado una sola vez en el momento culminante de la historia para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. El destino de los hombres es morir una sola vez, y después de la muerte, el juicio. De la misma manera, Cristo ha ofrecido una sola vez para quitar los pecados de todos. Verbum Domini. Sing to the Lord. Canten al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Canten al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Sing to the Lord a new Canten song. al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Canten al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. The Lord has made El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Canten al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. all the ends of the Los earth. confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor, tierra entera. Griten, vitoreen, toquen. Canten al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Sing praise to the Lord with the harp. Toquen la cítara para el Señor. Suenen los instrumentos con clarines y al son de trompetas. Aclamen al Rey y Señor. Canten al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Our Savior Jesus Christ has destroyed death and brought life to light through Jesucristo, nuestro Señor, venció la muerte y trajo la vida al mundo entero. Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Gloria tibi, Domine. The scribes who had come En from aquel tiempo, Jerusalem unos said, letrados de Jerusalén decían: "He is possessed tiene dentro a Beelzebú by the prince y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. summoning them.
he began to Él los invitó a acercarse y les puso estas comparaciones. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? if a kingdom is Un divided, reino en guerra civil no puede subsistir. and if a house is Una familia dividida no puede that subsistir. house will not be able to stand. Si Satanás Risen up against se revela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir, está perdido. but no one can enter Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para arramblar con su ajuar si primero no lo ata. then he Entonces podrá arramblar con la casa. Amen, I say to you. Créanme, All sins todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, cargará con su pecado para they siempre. had said, Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Verbum Domini. I don't know if you've ever seen the movie October No sé Baby. si alguna vez It was hayan visto released la película in 2011. October Baby del año And much 2011, of it was bebé filmed de here in octubre. Birmingham, Alabama. Gran parte de In ella fact, fue there's a filmada aquí en scene Birmingham, Alabama. in the De hecho, cathedral hay una escena en la Catedral de San Pablo, aquí en Birmingham. And Y it's really a en realidad reality today. nos cuenta una realidad de hoy, que hay un número de personas vivas hoy que sobrevivieron los abortos de sus madres, y los autores de esta película tenían a alguien en particular en mente, Jenna Jensen. Este sábado pasado tuvimos la Marcha por la Vida en la costa oeste en San Francisco, y una de las personas que habló fue Melissa Ogden, cuya propia madre a los 19 años intentó abortarla, pero sobrevivió y fue adoptada en una familia que le dio mucho amor. Y ella y su madre, ella Wanting to search out her birth quería buscar a su madre biológica, lo cual lo hizo, y forgiveness that came about through that. There was a hubo healing. perdón a través de ello, hubo sanación. But the Pero la mujer que hizo el papel de la madre de la jovencita, she was having all of these different problems. quien no sabía que tenía todos esos diferentes problemas psicológicos y físicos en su vida, y luego llega a aprender, se entera de la verdad que su madre habría tratado de abortarla, así que va en búsqueda de su madre y la encuentra. And one of the most moving scenes in Y una de las escenas más conmovedoras de esa película fue cuando la madre, Cindy, finds on her desk a note encuentra en su escritorio una nota de su hija that said the simple words, y decía las sencillas palabras, te perdono. Cindy in the movie Y Cindy en la película cierra la puerta y floor, and she just se begins weeping. desliza lentamente al piso y empieza a sollozar. Sharon Rigby es el nombre de la actriz. Más adelante ella contó lo que ocurrió. Ella había recibido el guión, y la primera vez que Her daughter, vio a la joven que iba a hacer el papel de su hija, dijo, she could have been se parece a mí. I aborted. Podría haber sido mi hija quien yo aborté. Tendría más o menos la misma edad de mi hija quien yo aborté. That moment Y happened, she cuando said there was ocurre ese something more momento, going on in acting. ella contó que era más que mera actuación, 15 minutes, for 15 minutes, que durante 15 minutos, eso no está en la película, pero durante 15 minutos se quedó sollozando y dijo que sintió el abrazo de Cristo, sintió que estaba siendo perdonada, que estaba siendo restaurada, renovada. Dijo, ocurrió una restauración en mí, en ese momento, en esos 15 minutos de lidiar, de enfrentarse a su pasado pecaminoso en medio de las lágrimas, pero también encontró esa restauración, esa sanación en Cristo. And as we today and throughout the El día de hoy, en todos los Estados Unidos, todas las diócesis de Estados Unidos tienen un día de oración por la protección legal de los niños no nacidos. Típicamente es el 22 de enero, a menos que caiga domingo, como ocurrió este año, entonces se hace el 23, el día de hoy. two masses that can be Hay offered una
de 2 misas que se pueden ofrecer. Y estamos ofreciendo esta misa para la restauración plena de la garantía legal del derecho a la vida para todas las personas, en especial los no nacidos. Y penitencia por transgresiones contra la dignidad de la persona humana cometidas a través de los actos del aborto. Así que se puede ofrecer una de 2 misas. Una para dar gracias a Dios por el don de la vida humana. Uno se pone vestimentas blancas y esa es la misa que yo escogí porque pensé que las oraciones son muy apropiadas para el día de hoy. Como la colecta de hoy habla como Dios únicamente tiene el poder para dar el hálito de vida formándonos en el vientre materno y ayudándonos a permanecer fieles al mandamiento sagrado que nos ha dado de salvaguardar la vida de todos. La otra misa que se podía haber ofrecido es por la preservación de la paz y la justicia, usando vestimentas color violeta. Así que escogimos la primera y en especial quería utilizar esta vestimenta con la popular imagen de la Virgen y el Niño Jesús como recordatorio, por supuesto, de la belleza de la maternidad, la dignidad de la maternidad. Pero también comencé con esa historia porque tiene que ver con la forma en que Dios quiere reconciliarse con tantas mujeres que han pasado por esto. De hecho, Melissa Ogden, esta jovencita que sobrevivió el aborto de su madre, dijo el día sábado pasado que su madre había sido presionada para hacer esto. A menudo el aborto no es una decisión, al contrario, es la ausencia de decisión. Las mujeres se sienten presionadas, ya sea por sus novios o sus padres o quien sea, se ven presionadas a tomar esa decisión que termina siendo una antidecisión. También quería comentar de forma en particular sobre 2 pasajes de las escrituras, de las lecturas de las escrituras de hoy. El relato del Evangelio de hoy está presente también en el Evangelio de Mateo, San Marcos y San Lucas, en cuando Jesús dice que blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado que no se puede perdonar. Y hay gente que me ha dicho durante mi sacerdocio, me han contado cómo están preocupados de haber cometido ese pecado que no puede ser perdonado. A menudo las mujeres también tienen dificultad para poder recibir la dificultad del Señor, el perdón del Señor por el pecado del aborto. Pero ¿cuál es aquel pecado que no puede ser perdonado? Juan Pablo II habla de esto en su encíclica sobre el Espíritu Santo. Y esta es la número 46. En la encíclica sobre el Espíritu Santo habla específicamente sobre esto. Eso es lo que dice. La blasfemia en contra del Espíritu Santo es el pecado cometido por la persona que afirma tener el derecho de persistir en el mal y en cualquier pecado, y quien por lo tanto rechaza la redención. Uno se encierra en el pecado, volviendo imposible la conversión y consecuentemente la remisión de los pecados, lo cual uno considera no esencial o no importante para la vida. Es un estado de ruina espiritual. Le llama una prisión autoimpuesta, que uno ya no es capaz de estar dispuesto a la purificación de la conciencia, la remisión del pecado. ¿Por qué? Porque uno persiste en su derecho a persistir en estar en el mal y uno persiste hasta la muerte. El Espíritu Santo continúa instándonos durante nuestra vida, llamándonos a la conversión. Nuestra conciencia nos insta a que volvamos al Señor si hemos pecado contra el Señor. Pero Él no nos obliga. Es una invitación a regresar, una invitación a la conversión. Y cualquiera que sinceramente se arrepienta, así como esta mujer que enfrentó la realidad de su pasado, ella aceptó el perdón de Cristo. Cualquier pecado puede ser perdonado si hay arrepentimiento. El Santo Padre dice, la falta de perdón está vinculada con su causa, la falta de arrepentimiento. Así que si hay arrepentimiento, entonces hay perdón.
But if there is this persistence, Pero si hay esa persistencia en quedarse en el mal, y podemos hablar de políticos católicos famosos quienes persisten en estar en el mal y en promulgar el mal, están poniendo en peligro su salvación eterna. Y la carta a los hebreos que dice el día de hoy que Cristo es el mediador de una alianza nueva, que Él apareció ante Dios a nombre nuestro, intercediendo por nosotros, que por su sacrificio Él quitó el pecado de una vez y para siempre. Pero esta carta también dice que los seres humanos han de morir una sola vez y después de eso viene el juicio. Tenemos una sola vida, hemos de morir una sola vez y después seremos juzgados según la forma en que hayamos vivido la vida. Así pues es muy importante que vivamos la vida de una manera que sea apropiada para llegar al cielo, que sea una vida celestial, una vida de amor, una vida que fomente la vida. Como muchos saben, la marcha de las mujeres ocurrió ayer en Washington, que es un movimiento muy a favor del aborto. Y yo conté una historia hace un tiempo atrás sobre Dorothy Day. Dorothy Day, la arquidiócesis de Nueva York ha introducido su causa para canonización. Ella fue conversa a la fe católica en 1927. Antes de ello, ella estaba viviendo una vida descarriada, había tenido un aborto, era activista social, trabajaba para lograr el derecho de votación de las mujeres, y después de su conversión al catolicismo y el bautismo de su hija, ella continuó trabajando para la enseñanza católica social. Una mujer escribió el siguiente artículo, se llama Alice Lang, de Dakota del Sur. Su esposo estuvo involucrado en la universidad ahí en South Dakota, y él estaba encargado de visitar a los estudiosos. Esto fue en 1971. Él invitó a Dorothy Day para que viniese a dar una charla en la universidad. Iba a haber una reunión sobre los derechos de la mujer en esa misma universidad. Así que invitaron a Dorothy Day. Ella se encontraba en Dakota del Sur para que fuese a hablar. Dorothy se quedó con la familia Lang. Tenían 4 niños de menos de 8 años de edad. Niños muy inquietos, según cuenta Alice. Así que estaban preparándose para ir a esa charla de los derechos de la mujer en la universidad. Así que Dorothy estaba esperando en la silla mecedora mientras esperaban la llegada de la niñera, haciendo todos los preparativos que uno hace antes de salir, dejando comida preparada, etc. Y luego lleva a Dorothy a la charla. Las mujeres que estaban patrocinando este evento estaban emocionadas de que Dorothy fuera a hablarles. Y esto es lo que escribió. Dice, la joven encargada de la reunión dio la bienvenida a la audiencia y dio un breve resumen de Dorothy Day en preparación para la presentación de Dorothy. Anunció que Dorothy entendía el derecho de la mujer a elegir y que el aborto se encontraba en el centro de potenciar a las mujeres. Dorothy, quien estaba en primera fila, se puso de pie, le hizo una señal de no con el dedo a la oradora y enojadamente le reprochó sobre la falsedad de tal convicción, sobre la dignidad de la mujer y el derecho a la vida de los niños. Por la sorpresa del momento, no recuerdo, Alice escribe sus palabras exactas, pero recuerdo que le dijo a las jóvenes en gran detalle cómo yo, Alice, había trabajado, sacrificado para cuidar a los niños, para poder venir a la reunión. Su punto era que esto tenía dignidad y esto da vida. Después de su lección no había nada más que decir. Las jovencitas se quedaron cabizbajas y calladas. Recogimos nuestros bolsos y nos marchamos. En el camino a casa, Dorothy aún estaba indignada por la indignidad de la reunión. Fomentar la vida, comentó, debe ser la prioridad para todos los adultos.
needed to be made. Y hace falta hacer sacrificios para la próxima generación. That's the beauty, isn't it? Eso es hermoso, ¿no creen? Fomentar la vida, Supporting life, of making apoyar la sacrifices vida, hacer for the sacrificios next generation, para la próxima generación. robbing the next generation of life, No robarle la vida a la próxima generación but para- laying down my life for the para mi good of the bienestar, next generation. sino entregar mi vida por el bien de la próxima generación. And that's something Jesús that nos is enseñó present eso, in every y es mass, algo que se hace presente en cada misa, o se sacrifice of His representa el offering for us. sacrificio de Cristo, As the su letter to the Hebrews ofrenda a said, nosotros. "He is the Como dice la mediator carta a los of the Hebreos, Él covenant." es el mediador de una alianza He has nueva, appeared y Él ha not in an earthly sanctuary, aparecido but now in no en un heaven santuario terrenal, itself, sino en el cielo mismo, to appear before God ante Dios, on our behalf, como mediador, now once for all. de una vez Has por appeared todas. before the ages to take away sin. Aparece al final de los tiempos para quitar el pecado por su sacrificio. He offered once to take away the Él sin. ofreció una sola vez quitar el pecado de todos. Sharon Esa es nuestra salvación. Eso es lo que Sharon Rigby sintió en la filmación de esa película, Bebé de Octubre. Es una hermosa película, mírenla. Pero también nos dice lo que Dios quiere para todos nosotros, pecadores. Todos hemos incumplido lo que estábamos supuestos a hacer y sin embargo podemos conocer la salvación de Jesús. Podemos conocer el abrazo de Cristo, podemos conocer su perdón. Y no hay pecado que no pueda ser perdonado si nos arrepentimos, si volvemos al Señor y nos esforzamos en vivir una vida diferente.